Buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para aclarar un poquito o algunas dudas que se están presentando con respecto a la actividad del 10% del laboratorio de física. Pienso que las dudas más representativas deben estar básicamente en el primero las dudas no deben ser graves, pero de todas maneras vamos a hablar un poquito de eso. Cómo van a representar el segundo problema, perdón, el tercero. La cicloide del cuarto, que es lo otro que pienso que tienen un poquito de dudas. El quinto, no creo que haya mayor inconveniente, pero bueno, de todas maneras trataremos de hablar de él. El sexto es bastante sencillo. Y cómo se van a hacer las gráficas en el séptimo problema. Vamos a hacerlo rapidito para que nos rinde el tiempo. Ok, fíjense, con respecto al primer problema. El primer problema que dice, se desea construir un tanque subterráneo de sección rectangular para almacenar agua con una capacidad de 660.5 galones. Una recomendación que les doy. Los problemas, léanlos por partes, por pedazos, y entiendan el pedazo y luego lo meten todo en un solo pote, ¿ok? Para entenderlo. Porque si no, no lo van a entender. O sea, si tratan bueno, no es que estoy menospreciándolo, pero a veces cuando leen todo el contexto en una sola pasada, son muchos los detalles que se pierden. Y son problemas que tienen sus detalles. ¿Okay? Entonces, se desea construir un tanque subterráneo de sección rectangular para almacenar agua con una capacidad de 660.5 galones. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el volumen interno del tanque. Volumen interno del tanque, capacidad del tanque. Las paredes se dan de 15 centímetros de espesor y 20 centímetros para el piso. ¿Ok? Eso es como si ustedes lo fueran a hacer de bloques. Lo van a hacer de bloques. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hacen el tanque, supongamos que este es el tanque. Aquí está, se dice que está a nivel de piso. Entonces, las paredes las van a hacer con bloque de 15 centímetros. Perdón. Las paredes las hacen con bloque de 15 centímetros. Y el piso lo hacen con bloque de 20 centímetros. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, le dicen que la sección, el área de la sección es rectangular. Área de sección rectangular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene 15, 15, 15, 15. Porque esto es como si lo estuvieran mirando desde arriba. Lo están mirando desde aquí. Pero aparte de eso, tiene un revestimiento que sería el friso. Pues. El friso les dan las dimensiones, el espesor del piso, que es igual en piso y paredes. Que sería el espesor que va aquí. Vamos a ponerlo de otro color, a ver si consigo el marcador. Perdón. Entonces, este es el revestimiento que va igual en paredes y piso. ¿Ok? Vamos a suponer que eso está más o menos recto. ¿Qué pide el problema? El problema lo que pide es cantidad de pies cúbicos de arena que habría en el espacio ocupado por el tanque. ¿Qué quiere decir esto? Que van a buscar el volumen externo del tanque. El volumen externo del tanque es la cantidad de arena que ocuparía ese espacio. Como le dije anteriormente, aquí no vamos a hablar del coeficiente ni del coeficiente de expansión ni del coeficiente de compresión que puede tener la arena, porque ya eso es complicado mucho. Una cuestión sencillita donde se va a determinar qué cantidad de arena cabe en ese espacio. Hay dos opciones en este problema. Una, ustedes pueden hacer que las paredes lleguen hasta aquí y el piso lo tienen así.
¿verdad? Igual a los 20 centímetros. Y la otra opción, ¿cuál sería? Que el piso es lo que se denomina una losa fundación de 20 centímetros. Y allí colocan ustedes las paredes. Entonces hay dos formas de hacerlo con dos resultados diferentes. O sea, los resultados no son iguales. Que ustedes coloquen una losa fundación y arriba tienen las paredes es muy diferente a que tienen las paredes y construyan el piso de 20 centímetros dentro del cajón de las paredes. Entonces, hay dos formas de hacerlo, por lo tanto, hay dos resultados. Cualquiera de los, no quiere decir que uno está bueno y el otro está malo. Los dos estarían bien. ¿Sí? Pero, una cosa, hagan el diagrama de lo que están haciendo. El diagramita para saber cuál es la altura o profundidad de ese tanque. Se necesita saber la profundidad del tanque, se necesita saber el largo y el ancho de la sección transversal. Entonces, fíjense que no es ninguna cosa del otro mundo, es una cuestión inclusive hasta coloquial. Pues. Y bueno, vamos a hacer un tanque aquí para meter agua, echar agua, más nada. A ver, ¿qué vas a hacer? Vas a usar bloque de 15 para las paredes y bloque de 20 para el piso. Y le vas a echar un friso. Eso no tiene tapa. ¿Por qué? Porque está al ras del piso. Cuando ustedes hacen un tanque subterráneo, ¿okay? De esas dimensiones, porque es relativamente pequeño. Entonces, ok, no vamos a considerar una tapa, porque la tapa se la voy a hacer de hierro. Pues. Yo voy a hacer una tapa así, con una agarradera aquí y tal. No estamos hablando de tapas. Estamos hablando de la cantidad de arena que ocupa el espacio donde se coloca ese tanque. ¿Ok? Para que vean que no se estén rompiendo la cabeza con cosas extrañas, que no hay nada extraño en ese problema. Es una cuestión muy, muy sencilla. Ahí acuérdense que estamos evaluando dos cosas. Una, por un lado, conversiones. Son problemas de conversiones. Lo otro que se está evaluando es el sentido común. Más nada. ¿Qué tanto tienen, qué capacidad de análisis tienen ustedes para entender el problema y luego resolverlo? Porque los problemas son de multiplicaciones, divisiones, no es nada de... Pero, hey, vamos a entender el problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Para poder aplicar lo que ya nosotros conocemos, pues lo que ya nosotros hemos visto tanto en bachillerato como en los primeros semestres. ¿Ok? Bueno, el otro problema, te dice el registro, lo que le dije ese día, fíjense. Cuando ustedes desconozcan algo, lo primero que tienen que hacer, bueno, si lo imprimen, lo subrayan, si no, lo tienen como, tengo una duda. Primero, ¿qué son presiones manométricas? Se supone que la presión manométrica es la presión que te indica el manómetro. Esto es un manómetro, el que tienen ustedes en su casa pegadito a la bomba de agua. Eso es un manómetro. ¿Okay? Y fíjense que los manómetros, este es de un, bueno, este es de aire, pero igual, ¿no? Este está en bares y en PCI. Normalmente los manómetros vienen así, en dos escalas, en dos sistemas de unidades. Entonces, aquí tengo presión manométrica 0. ¿Verdad? Es lo que le está indicando el manómetro. ¿Y qué presión tenemos nosotros afuera? Nosotros tenemos la presión atmosférica, son 14.5 PSI, 14.5, 14.7, bueno, más o menos. Pero aquí te estoy hablando de presión manométrica. Ojo, ese es el primer detalle de ese problema. Les dice, el registro es de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a hacer su eje de coordenadas, donde el tiempo es la variable independiente y arrancan de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué se recomienda? Como esto es tiempo, en horas, esto es presión, pero ustedes
van a seleccionar la unidad en la que van a graficar. ¿Por qué? Porque todas tienen que ser en un solo sistema de unidades y en una sola unidad. No pueden trabajar con kilogramos sobre centímetro cuadrado y después voy a trabajar con newton por metro cuadrado. No, no, en un solo sistema de unidades. Entonces vamos a suponer que yo voy a trabajar con PSI. ¿Okay? ¿Qué son PSI? Pound square inch. Son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, te dicen que inicialmente la presión es igual. La presión atmosférica aumentando a razón de 90 psi por hora. 90 psi, 90 psi, 90 psi. Cada hora aumenta 90 psi durante 3 horas. Luego disminuye 7.5 pie de mercurio. Ese Hg. ¿Qué es ese Hg? No sé qué es Hg. Se retrotraen a química, donde está la tabla periódica, y Hg es el mercurio. Entonces 7.5 pie de mercurio. Quiere decir que esos 7.5 pie de mercurio tengo que llevarlos a PSI o al sistema que nosotros queramos. Esto también lo pueden representar en bares. ¿Ok? La presión en bares. De todas maneras, ¿a qué se refiere esto? Porque al final del problema te dicen, determine la presión manométrica en bares. O sea, tu resultado lo vas a dar en bares. Si el resultado lo vas a dar en bares, bueno, ok, vamos a graficar directamente en bares, pues, y así nos evitamos un trabajo adicional. Entonces vamos a trabajar con la presión en bares. Quiere decir que los 90 psi que me dieron primero los tengo que llevar a bares. Los 7.5 pie de mercurio que me dieron después, tengo que llevarlos a bares. Los 5 por 10 a la 5 pascal, tengo que llevarlos a bares. Y los 20 metros de agua, tengo que llevarlos a bares. Todas esas son unidades de presión. Todas las unidades de presión. Tengo que convertirlas a una sola unidad, que en este caso, como los resultados me los están pidiendo en bares, entonces vamos a llevarlos de una vez a bares. Fíjense que el manómetro que les mostré ahorita, que ya no sé qué lo hice, aquí está. Este está en PSI y bares. Directamente. Se da en PSI y en bares. La mayoría de los manómetros vienen así. Claro, hay manómetros que vienen en milímetros de mercurio y hay diferentes escalas. Y a ver si consigo otro por aquí. Este también está en bares y PSI. Y así por el estilo. Por aquí tengo yo otro. Este está en bares y kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es otra escala. Y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer el gráfico. ¿Ok? ¿Cómo se hace el gráfico aquí? Y a las 7 de la noche, al final de la medición, aquí, ¿cuánto es la presión? En bares. 6 horas antes, quiere decir que a la 1 de la tarde, 6 horas antes de culminar el registro, si el registro termina a las 7, quiere decir que a la 1 de la tarde tengo yo que ver cuál es la presión. ¿Qué tengo que hacer? Levanto aquí, corto la curva y me voy aquí. Y me da la presión. Por eso es que tengan mucho cuidado con esta actividad y con estos problemas. Difícilmente hayan varias personas con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no todos grafican igual. Siempre va a haber una pequeña diferencia entre uno y otro. No digamos que son diferencias grandes. Entonces digo, pequeñas diferencias. Entonces, eso que están haciendo, esto, tienen que hacerlo ustedes. Dependiendo de lo que grafiquen, ¿ok? A la 1 de la tarde, yo levanto una vertical
corto la curva y me voy al eje de las presiones. Ahí obtengo el resultado. Ese es uno de los propósitos de las curvas, que sea rápido los resultados, lo que estoy buscando. Disculpe, Diga. tengo una duda. Ajá. Usted está diciendo que levante la perpendicular hacia arriba, pero ¿qué tal lado tengo que levantar la línea para Corta la cortar? curva, que corte la curva. ¿Hasta donde la corta? Ok. Ese es el punto. El punto de corte, ese es el punto que vas a buscar en el eje de las presiones. Ok, gracias. Ok. Bueno, elabora la curva del comportamiento de la presión a lo largo de la misión. Okay. Eso es lo que van a hacer ustedes aquí. Okay. Con respecto al problema, fíjense, vamos a hablar rapidito del último problema, que no quiero que hayan cosas extrañas allí. Fíjense, el problema 7. Disculpe que esté saltando esto, pero quiero detenerme un poquito en la de la cicloide. En el problema 7 se dan los valores de caudal para presiones en diferentes tuberías. Fíjense, en este caso, la presión es la variable independiente. Fíjense que lo que dibujamos aquí, ahorita aquí, el tiempo es la variable independiente. Normalmente, en el 90 y tanto % de los casos, el tiempo siempre va en el eje de las X. Solamente en la parte de movimiento armónico que el tiempo va en el eje de las Y. Pero normalmente el tiempo va en el eje de las Y, de las X, porque es la variable independiente. En el problema 7, la presión es la variable independiente. ¿Por qué? Porque el caudal varía de acuerdo a la presión. ¿Okay? Entonces, les dan una cantidad de presiones. ¿Ok? Tienes la presión aquí y tienes el caudal. ¿En qué viene dado el caudal? En SCFM. Diga. Ok. Y la presión viene dado en PSI. Ustedes, como buenos ingenieros, si no saben qué es SCFM, lo investigan. ¿Y qué será ese SCFM que aparece ahí? Entonces vamos a ver qué es SCFM. Entonces, aparecen 3 curvas. Una curva para el tubo de media pulgada, una curva para el tubo de 3/4 y una curva para el tubo de 1 pulgada. Las 3 curvas tienen que estar representadas en el mismo eje de coordenadas. Supongamos que esta es la de media pulgada, esta es la de 3/4 de pulgada y esta es la de 1 pulgada. Tienen que representar las 3 curvas aquí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar para presiones de 30, 90, 220 y 300 PSI que no aparecen dentro de los datos. Supongamos que estos son 30 PSI. Si yo quiero saber cuál es el caudal para cada una de esas tuberías a 30 PSI, hago lo que dijimos ahorita. Levanto una línea perpendicular al eje de las X y corto las curvas. Me voy aquí y aquí tengo el caudal para media pulgada. Me voy aquí y tengo el caudal para 3/4 de pulgada. Y me voy aquí y tengo el caudal para 1 pulgada. Gráficamente así. Analíticamente, vamos a decir analíticamente, por interpolación. ¿Qué pasa con las interpolaciones? Ya ustedes vieron un poquito de interpolación. La interpolación ustedes la van a hacer como ustedes quieran. No, yo no estoy evaluando el método de interpolar. ¿Ok? Simplemente ustedes van a interpolar y van a comparar los resultados de la interpolación con la que les da el gráfico. Ese es el propósito de este problema. Que yo interpolo, en el primer caso, si son 30, interpolo entre 20 y 40. Para el tubo de media pulgada, tengo para 20, 13 SCFM y para 40, 23 SCFM. ¿Cuánto es para 30? Hacen su interpolación y tienen el resultado. Eso lo van a comparar, hacen una tabla de comparativa con los resultados que les da el gráfico.
¿Están cerca? ¿No están cerca? Por eso es que en esa parte les dice, determine por interpolación o extrapolación. Extrapolación simplemente porque la de 300 no está. Tienes 250, 300. Ah, ok. Entonces, eso es extrapolación. Los caudales para obtenga los valores que ofrece el gráfico para las presiones de 30, 90, 220 y 300 y compare los resultados. ¿Qué observa? ¿Están cercanos? ¿No están cercanos? Fíjense, una de las cosas muy importantes a nivel de laboratorio es que todo tiene que tener un análisis, ¿ok? Porque ese es el propósito de un laboratorio. Yo observé algo, por cierto. ¿Qué observa? Ah, que está muy bien. Eso no es ninguna observación. El análisis que tú obtienes al ver los resultados. Eso es lo que se pretende. En todo. Ahorita no estamos pidiendo, pero ya a nivel ya no sé si en el 20% ya se pide la introducción, las conclusiones y todo eso. Pero la mayoría de los informes que tienen ustedes que hacer tienen que tener introducción, tabla de contenidos, el contenido, bibliografía, conclusiones y anexos si es posible, si se necesita. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es lo que se va a hacer allí. No son 3 curvas en 3 hojas de papel milimetrado. No. Las 3 curvas en una sola hoja de papel milimetrado, en un solo eje de coordenadas. ¿Okay? Observación. No corrijo curvas que no estén en hojas de papel milimetrado, ni corrijo actividades que estén en hojas a rayas. Ya ustedes están grandecitos, están en el 4º semestre de una carrera universitaria, y ya eso de hacer trabajos en hojas de raya, en cuadernos, y le toman fotos a los cuadernos, señores, eso quedó atrás. Ustedes hacen su trabajo en sus hojas blancas, pueden ser hojas recicladas, no hay ningún problema, pero hojas recicladas limpias. Bien derechito todo, no hay ningún problema. Porque ese tipo de cosas, no hacer, o sea, hacer eso en hoja rayada, en hoja raya, y que tengan todo vuelto un desastre, eso le resta puntos. Y a veces resta bastantes puntos. Entonces vamos a aprender a trabajar. ¿Okay? Ajá. Vamos con... ok, la del tanque cuadrado. Fíjense. El problema del tanque cuadrado también es bastante sencillo. Tienen un tanque cuadrado donde metieron un tanque redondo. Ustedes van a imaginar que esto está redondo, ¿no? Entonces, yo metí un tanque redondo dentro de un tanque cuadrado. Completico. Ahí quedó. Y le dijeron, mira, pero tenéis que estar pendiente del rebose, porque por dónde vas si se llena el tanque, ¿por dónde vas a botar el agua? Ah, el rebose. Ah, perfecto. Tengo estas 4 esquinas para colocar un tubo redondo, ¿verdad? Para el rebose. El problema es, ¿cuál es el diámetro máximo del tubo que ustedes van a colocar ahí? Ese es todo el problema. ¿Con qué tienen que trabajar ustedes allí? Hay que trabajar con un triangulito, hay que trabajar con circunferencias inscritas en triángulos isorrectángulos. Ya con eso les estoy dando todo el dato. Búsquense cómo se determina una circunferencia inscrita en un triángulo isorrectángulo. Y ya con eso resuelven el problema. Eso es todo el misterio que tiene este problema. Bueno, no tiene ningún misterio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les estoy dando el área de la sección transversal del tanque cuadrado. Por lo tanto, ustedes pueden hallar este lado. Y si tengo ese lado, ya este lado es el mismo. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que el tanque es cuadrado. Ojo, en el otro tanque era rectangular. Este les estoy diciendo es cuadrado. Si es cuadrado, es lado por lado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el diámetro del tanque
es igual al lado del cuadrado. Fíjense que aquí no estamos hablando de cuestiones externas, internas, no, nada de eso. El tamaño del lado del cuadrado es el tamaño del diámetro del tanque que van a meter. Quedó un rinconcito donde van a colocar el tubo para el reboce. ¿Cuál es el diámetro máximo del tubo que yo puedo meter ahí? Que de pronto se viene con un tubo de 10 pulgadas, vamos a meter un tubo, ¡ey! Pero eso no cabe. A ver, bueno, calcularon ahí, pues, a ver cuál es el que cabe. Por eso les digo que son cuestiones cotidianas, son cuestiones que no son nada del otro mundo. Ok, vamos a ver si logramos aclarar un poquito de la cicloide. Fíjense, en la cicloide, ustedes, inclusive ahí les dice que hagan una cicloide con un implemento que ustedes tengan en su casa. La cicloide hecha con los CD queda completica en el tamaño de la hoja milimetrada. Y ustedes lo pueden ver sencillamente porque esta longitud que está aquí es el perímetro de la circunferencia. Esto, desde aquí hasta aquí, es el perímetro de la circunferencia. De hecho, esto que está aquí se hizo con esto. ¿Okay? Con esta tapa. Entonces, fíjense cómo la vamos a hacer o cómo lo van a hacer ustedes. Esta línea que está ahí, este punto que está aquí, va a coincidir inicialmente con el eje de las X y de las Y, o sea, el origen. Esto coincide con el origen. Y ustedes comienzan a mover y colocan los puntos. Bueno, ya se me perdió el rojo. Coloco un punto, lo sigo moviendo, coloco otro punto, lo sigo moviendo, coloco otro punto. Procuren que no se les resbale, pero de todas maneras al buscar el punto anterior ya les queda completo. ¿Ok? Mira. Fíjense que coincidió, esto lo hice primero, ahora lo estamos repitiendo y coincidieron los puntos. Eso que ven ustedes allí es la cicloide. Este plato tiene 33 centímetros de diámetro. Ustedes lo miran aquí, tiene 33 centímetros. ¿Cuánto debe medir esto de aquí hasta aquí? Si el diámetro son 33 centímetros, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro es 2πr o pi por d. Pi por el diámetro es igual a ¿cuánto? Multiplicamos allí. 103.67. Buscamos la cinta métrica y medimos. Desde allí hasta aquí. No sé si lo pueden ver. Bueno, no se ven. Aquí tienen 103.5. Entonces, ya tenemos el perímetro. Se está quedando sin tiempo, ya ahorita terminamos. Ok, entonces este es el perímetro. Esto que está aquí es lo que ustedes van a dividir, preferiblemente 8 puntos o 10 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El punto medio es pi por A. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican, el A es el radio, considerando que A es el radio de la circunferencia. Si ustedes a 33 lo dividen entre 2, ya tienen el radio, y lo multiplican por pi,
tienen 51.83. ¿Qué es 51.83? Es la distancia que hay de aquí hasta el punto medio. Lo verificamos. Ahí está. Esta es la línea y tienen el 51 punto y algo. Así van a buscar cada uno de los puntos de las Y para hacer la gráfica. Esta gráfica la hacen con el CD o con la tapita del frasco de mayonesa, ¿verdad? Marcan el punto que se les va a ir deslizando y trazan la curva. Y luego, con el radio de la tapa o el radio del CD, aplicando las dos fórmulas que tienen allí, que te dicen que para X igual a A por phi menos el seno de phi, y Y es igual a A de 1 menos coseno de phi. Esto les va a dar una tabla de valores de X y Y. Entonces, para X tanto, Y vale tanto. X tanto, Y vale tanto. Y hacen la curva que les está dando en función de los valores que ustedes están dando. No con el instrumento, sino lo que queremos es verificar que esto que me está diciendo, que me dicen los libros, que la cicloide se genera a partir de esas ecuaciones, que eso es verdad. Eso es lo que estamos comparando nosotros. Acuérdense que el propósito del laboratorio es demostrar en físico lo que nosotros vimos en la teoría. Ese es el propósito del laboratorio. Entonces nosotros vamos a demostrar en físico con una tapita, con un CD o con una tapita de mayonesa, hacemos nuestra cicloide y vemos si es verdad esto que nos dijeron. La cicloide se genera a partir de estas ecuaciones. ¿Es verdad eso? Ah, bueno, vamos a ver. Les va a dar los valores de X y Y y luego ustedes trazan la curva. ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Por qué no se parecen? ¿O por qué sí se parecen? Entonces, les dice, ok, compare ambas curvas trazándolas en la misma hoja de papel milimetrado, no en el mismo eje. Fíjense que en el problema que explicamos ahorita, las tres curvas van en el mismo eje. Esta no. Esta es la hoja de papel milimetrado. En una parte, en la mitad de la hoja, hacen una y en la otra mitad hacen la otra. Para ver qué tanto se parece una con la otra. Ese es el propósito de ese problema. ¿Okay? Acuérdense una cosa. Este valor de phi es en radianes. Este valor de phi es en grados. Porque no pueden poner ustedes aquí 180 grados. Porque 180 grados con el resultado del seno de phi no te lo va a dar. Esto que está aquí es pi radianes. Y esto que está aquí es en grados. Ojo. Porque si no, les va a dar un verdadero desastre. Entonces, fíjense que el problema es bastante simpático. Es entretenido porque cuando uno lo está haciendo con la tapa de mayonesa, se rueda y bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Pero te demuestra. Tengo una pregunta. Diga. Profe, mire, usted sabe que yo estaba intentando, porque vi varios videos de cómo se ve una cicloide, Ajá. ¿verdad? Y yo lo estaba intentando hacer como práctica, ¿no? Y notando una cosa, yo, ¿cómo trazaría, después de que yo marque los puntos, cómo lo trazaría yo si no tengo un curvígrafo? No, si no tenéis, difícilmente vas a conseguir un curvígrafo. Te estoy mostrando uno que tiene 40 años. Sí, tiene 40 años. Ese curvígrafo tiene 40 años, aunque usted no lo crea. Entonces, tienes que trazarlo o buscar plantillas de curvas, que yo no sé si se consiguen, pero antes existían una plantilla un poco que eran unas cosas raras así, tenían formas así. Plantillas de curva, o te vas a pie, pues. No te queda de otra. O sea, dormir bien, entiendo, pero no te lo peguéis para que tengáis un buen pulso y la trazáis.
Porque, ¿qué vas a hacer? No, no. Yo estaba practicando, le pegué a la tapa de mayonesa, le pegué una mina de compás. Eso No. también no sirve así. Sí, no, sí sirve. Pero el problema es mejor con los puntos. Bueno, preferiblemente colocar los puntos porque con la siempre, por lo menos yo te digo siempre porque siempre se me ha deslizado a mí. No sé si a ti se te desliza también la tapa. Pero siempre va a haber un momento en que la tapa se va a deslizar, no va a rodar, sino que se te va a deslizar. Entonces, ahora, si lo Sí, trabajas eso con lo mucho noté, pues, cuidado, ok, una duda. perfecto, te queda bien. Pero si no, yo hice con uno de estos, con un plato, con un CD, pero le pegué aquí tape. ¿Okay? Esto fíjate que son 3, 4 CD. Y le pegué tape para que no se me rodara y quedó bien. No sé qué tiene esta muesca aquí. Pero la idea también es esa, o sea, que, fíjense, una de las cosas que, por eso que yo les dije al inicio que el laboratorio de física hecho a distancia tiene un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Que ustedes tienen que ingeniárselas para idear un implemento para poder hacer la práctica. ¿Entiendes? Entonces, no es tan solo hacer la práctica. Bueno, vas a hacer una práctica, perfecto. Pero necesito el implemento para hacer esa práctica. Entonces, tengo que idear el implemento también. Entonces, ese es el valor agregado que tienen las prácticas de laboratorio. Profe, mire, el gráfico de la cicloide hecho con la tapa, ¿es el que tengo que colocar puntos de cartesianos o no? O los puntos cartesianos se los coloco es al que sí voy a hacer de forma analítica. No, es que tienes que hacer tu tabla. Ojo, ustedes tienen que hacer una tabla XY. O sea, no es que eso va a salir por obra y gracia del Espíritu Santo. X, Y. ¿Ok? Para estos valores de X, yo tengo estos valores de Y. Y esto que está aquí es lo que voy a graficar. Tengan cuidado. O sea, el valor de X y el valor de Y aparece. Tienen que hacer su tablita y de la tabla gráfico. Ya se está quedando sin tiempo, me queda un minuto solamente. Entonces, otra rapidito, pregunta. dale. Lo del primer ejercicio. El primer ejercicio, usted dice que tenemos que calcular el volumen que metería el tanque, la arena, pues. Ajá. Pero mi duda es ¿dónde es que tienen que entrar la arena? El tanque, o No, sea, la yo arena no está retiro el entrando. tanque No, por completo y cuánto mete no. ese hueco. La arena no va a entrar en ninguna parte. Te estoy preguntando qué cantidad de arena ocuparía el espacio donde está colocado el tanque. Vos no le vas a echar arena a nada, sino que vos hiciste el tanque y después llenaste todo alrededor de arena, perfecto. Pero entonces, ok, si vos sacas el tanque, ¿qué cantidad de arena necesitáis para poner el terreno? Para volver a tapar el... Exacto, O sea, para volver a... exacto, para volver a tapar el hueco. Pues yo pensé que es como si sacara el bloque, o sea, la arena, el agua no es el tanque, sino el tanque son las paredes. Exacto. Entonces yo Pero pensaba un dato es la capacidad del tanque. La capacidad del tanque es un dato del problema. El problema es que no me quise ir muy al detalle porque entonces después ustedes se buscan gente que trabaja con arena, entonces dicen, no, pero ¿cuál es el coeficiente de expansión de la arena? No, porque depende, que si está húmeda, no vas a terminar nunca. Entonces, por eso fue que lo hice así. Okay. El tanque lo sacaste. Entiendo, bueno. ¿Qué cantidad de arena hay que meter ahí para aparecer hueco? Eso es todo. Profesor, disculpe, ¿y ahí va incluido en esos galones que usted coloca allí, ha incluido el espesor, ese revestimiento que usted nombra allí en el ejercicio? Ahí se los doy. Se los doy 0.4 pulgadas.